Hay una clase de crueldad que no deja moretones. No grita, no golpea, no amenaza. Simplemente mira, evalúa y descarta. Es la crueldad de quienes han aprendido a medir el valor de una persona por lo que lleva puesto y que nunca en su vida han tenido que preguntarse si lo que son vale más que lo que tienen. Esa crueldad tenía ese sábado la forma de 3 mujeres en la entrada del Club Náutico de Cartagena, con sus vestidos de diseñador y sus copas de vino blanco y sus risas que no eran alegría, sino jerarquía disfrazada de buen humor. Las 3 miraron hacia la puerta en el momento exacto en que entraron Héctor y Amparo Villanueva. Héctor tenía 52 años, cabello canoso peinado hacia atrás, complexión robusta, manos de alguien que ha trabajado con ellas, aunque ahora no tenga que hacerlo. Vestía un pantalón de lino beige ligeramente arrugado y una camisa blanca de manga corta sin marca visible, de esas que se compran porque son cómodas y no porque digan algo. Amparo tenía 49 años, cabello negro con mechones plateados que no teñía porque no le importaba, vestido floral sencillo de algodón, sandalias planas. Los 2 se veían como lo que cualquiera hubiera dicho que eran, una pareja de clase media en un lugar donde no encajaban. La primera en reírse fue Isabela Montoya, 38 años, esposa de un constructor de conjuntos residenciales en la costa, acostumbrada a los lugares donde la entrada ya es una declaración de quién eres. Le murmuró algo al oído a Paola Ríos, su amiga de toda la vida, quien llevaba un vestido rojo que costaba más que el arriendo mensual de un apartamento decente. Paola miró a Héctor y Amparo con esa expresión de quien ve algo fuera de lugar y no se molesta en disimularlo. La tercera, Daniela Salas, era la más joven de las 3, 29 años, recién casada con un abogado corporativo de Bogotá, todavía aprendiendo los códigos no escritos de ese mundo, pero aplicándolos con el entusiasmo de quien quiere demostrar que ya los domina. ¿Quién los invitó?, murmuró Isabela con una sonrisa que no llegaba a ser discreta. Deben haberse equivocado de lugar, respondió Paola, y las 3 se rieron con esa risa que suena a cristal pero corta como vidrio roto. Héctor y Amparo no las escucharon, o si las escucharon no reaccionaron. Caminaron hacia la terraza con la tranquilidad de 2 personas que saben exactamente dónde están y por qué están ahí. Buscaron una mesa con vista al mar y se sentaron. Héctor pidió 2 limonadas. Amparo sacó del bolso una libreta pequeña y empezó a tomar notas sobre algo que solo ella sabía. El mesero que los atendió, un muchacho joven llamado Esteban, les sonrió con una genuinidad que contrastaba con las miradas del resto del salón. Héctor le preguntó su nombre, le preguntó si llevaba mucho tiempo trabajando ahí, le dejó una propina que Esteban no esperaba y que guardó en el bolsillo con una gratitud que tampoco disimulaba. Lo que nadie en ese club sabía, excepto el gerente general que los había recibido en la entrada con una discreción que ahora parecía excesiva, era que Héctor Villanueva era el propietario mayoritario de Inversiones Villanueva, un grupo empresarial con presencia en 6 departamentos de Colombia, que incluía hoteles boutique, proyectos de desarrollo portuario y, entre otras cosas, una participación significativa en el mismo club náutico, donde 3 mujeres acababan de reírse de su camisa sin marca. Héctor y Amparo eran millonarios, de los de verdad, de los que no necesitan demostrarlo. Esa tarde habían ido al club no para impresionar a nadie, sino para evaluar en persona unas renovaciones que habían encargado al equipo directivo y que, según los reportes, iban atrasadas. Amparo tomaba notas en su libreta sobre detalles que ningún informe corporativo capturaba: el pintura descascarada en el muro norte, el sistema de iluminación de la terraza que parpadeaba, el trato del personal con los clientes. Ese último punto, esta tarde, tendría información adicional. Isabela Montoya, que no sabía nada de esto, pasó el resto de la tarde en el club con la satisfacción ligera de quien ha confirmado que el mundo funciona como ella cree que funciona. Brindó con sus amigas, habló de remodelaciones y de viajes y de personas que conocían en común. Y cuando Héctor y Amparo se levantaron para irse después de hora y media,
Isabela lo siguió con la mirada y dijo, en voz alta: «Se van. Supongo que ya terminaron de mirar cómo vive la otra mitad». Paola se rió. Daniela también, aunque con medio segundo de retraso, como quien ríe porque es lo que se espera y no porque encuentre algo verdaderamente gracioso. Héctor se detuvo, no porque hubiera escuchado exactamente las palabras, sino porque algo en el tono, en la risa, en la dirección de las miradas, le indicó suficiente. Se giró levemente, miró a las tres mujeres con una expresión que no era ofensa ni indignación, sino algo más tranquilo y más duradero: reconocimiento, la mirada de alguien que archiva información para usarla cuando corresponda. Luego siguió caminando. Amparo, que sí había escuchado todo con claridad, no dijo nada hasta que estuvieron en el coche. Entonces, mientras se ponía el cinturón de seguridad, dijo en voz baja: «¿Viste cuál de las tres dudó antes de reírse?» Héctor encendió el motor. «La más joven. Esa todavía tiene remedio», dijo Amparo, y arrancaron hacia el atardecer cartagenero sin mirar atrás. 3 semanas después de ese sábado en el club, Isabela Montoya estaba sentada en la oficina de su contador, con una expresión que no se parecía en nada a la mujer segura de la terraza. Frente a ella, una serie de documentos que su contador, el señor Peralta, le explicaba con la paciencia agotada de quien lleva un buen rato diciendo lo mismo de distintas maneras. El negocio de construcción de su esposo, Rodrigo Montoya, estaba en problemas. No problemas menores, sino problemas del tipo que tienen nombre propio en el lenguaje jurídico. 3 proyectos residenciales con preventas vendidas, pero construcciones paralizadas por deudas con proveedores. Una demanda colectiva de compradores afectados y un crédito bancario vencido que el banco ya había pasado a cobro jurídico. Rodrigo llevaba 6 meses ocultándole la magnitud de la situación a Isabela, manejando cada crisis con la siguiente deuda, construyendo una arquitectura financiera que finalmente había colapsado. Isabela salió de esa oficina con las piernas que no le respondían del todo bien y el tipo de mareo que no viene del calor, sino de cuando el suelo que creía sólido resulta ser papel. Lo que siguió fue rápido y brutal, en la manera en que son brutales las cosas que uno no anticipó. Rodrigo fue notificado de medidas cautelares sobre sus bienes. La casa en el barrio exclusivo donde vivían quedó embargada preventivamente. Las cuentas bancarias personales fueron intervenidas. El nombre de Montoya, que en ciertos círculos de Cartagena era sinónimo de éxito y proyección, empezó a circular en conversaciones en voz baja con un tono completamente diferente. Paola Ríos, la amiga del vestido rojo, fue la primera en distanciarse. No con una conversación directa, sino con la técnica cobarde de los que no quieren comprometerse. Mensajes que tardaban más en responderse. Planes que se cancelaban con excusas vagas. Una frialdad gradual que era más dolorosa precisamente porque nunca se nombraba. Daniela Salas, la más joven, llamó a Isabela una tarde, no para distanciarse, sino para preguntar si estaba bien, con esa torpeza sincera de alguien que todavía no ha aprendido a ser calculadora. Isabela colgó sin responderle bien, porque en ese momento no sabía cómo recibir genuinidad. Rodrigo, entretanto, intentaba resolver lo irresoluble. Buscaba refinanciamiento, hablaba con abogados, exploraba opciones que cada semana resultaban ser menos opciones y más callejones. Una tarde llegó a la casa con una propuesta. Había un inversionista interesado en adquirir los proyectos y asumir las deudas a cambio de quedarse con el 80% de los activos. Era una salida. No era una buena salida, pero era la única que tenían. El inversionista se llamaba Inversiones Villanueva. Isabela no hizo la conexión de inmediato. El nombre no le decía nada.
fue cuando el abogado que representaba a Inversiones Villanueva llegó a la primera reunión y mencionó el nombre del dueño, que algo se movió en la memoria de Isabela con una incomodidad que no supo precisar de dónde venía. Héctor Villanueva. Tardó 2 días en recordar dónde había escuchado ese nombre antes de la reunión. Fue su asistente quien sin querer lo mencionó en el contexto del club náutico, comentando que el señor Villanueva era uno de los socios mayoritarios de la junta, y entonces Isabela lo vio todo junto. El hombre de la camisa blanca sin marca, la limonada, la mirada tranquila antes de salir. Se quedó muy quieta durante un momento largo. Luego llamó a su esposo y le dijo que necesitaban hablar antes de la próxima reunión con Inversiones Villanueva. Rodrigo escuchó lo que Isabela le contó sobre ese sábado en el club. La escuchó completo, sin interrumpirla, con esa expresión de los hombres que están recibiendo información que empeora una situación que ya era mala. Cuando ella terminó, se quedó callado un momento. ¿Está segura de que es el mismo hombre? Completamente. Rodrigo se pasó la mano por el cabello. Isabela, este hombre es nuestra única salida real en este momento. Si no cerramos con él, vamos a perderlo todo de todas formas, pero sin ningún control sobre cómo. Lo sé. Y en su voz había algo que no era solo miedo financiero, sino algo más personal y más difícil de nombrar. La incomodidad específica de quien va a tener que sentarse frente a alguien a quien trató mal y pedirle algo. La reunión fue en las oficinas de Inversiones Villanueva, en el centro histórico de Cartagena, en un edificio colonial restaurado con ese gusto discreto que tiene el dinero cuando no necesita gritar. Sala de juntas en el segundo piso, vista a un patio interior con una fuente, aire acondicionado silencioso, café servido en pocillos de cerámica artesanal. Héctor llegó puntual. Amparo también estaba, sentada a su derecha, con su libreta y una expresión de atención tranquila. El equipo legal de Inversiones Villanueva completaba la mesa. Isabela y Rodrigo llegaron con su abogado. Isabela llevaba un vestido sobrio, nada del despliegue del club y una expresión que le había costado construir esa mañana frente al espejo, neutra, profesional, sin que se notara lo que cargaba por dentro. Héctor la reconoció en el momento que entró. No lo demostró de ninguna manera. La saludó con la misma cortesía con la que saludó a Rodrigo y el abogado. Los invitó a sentarse. Ofreció café. La reunión empezó. Durante la primera hora fue técnica y densa. Condiciones de la adquisición, estructura de la deuda, cronograma de los proyectos, responsabilidades con los compradores afectados. Héctor y su equipo conocían cada detalle con una precisión que dejaba claro que habían hecho su tarea. Rodrigo respondía las preguntas con la honestidad agotada de quien ya no tiene energía para disimular. En un momento, Amparo hizo una pregunta directamente a Isabela sobre el manejo administrativo de uno de los proyectos. Isabela respondió. Sus miradas se cruzaron. Amparo no dijo nada adicional, pero en esa fracción de segundo, Isabela tuvo la absoluta certeza de que Amparo también la recordaba. Al final de la primera hora, Héctor pidió un receso de 10 minutos. En el receso, Isabela salió al corredor con la excusa de ir al baño. Se quedó un momento apoyada contra la pared del pasillo, mirando el techo, respirando con la técnica de quien está intentando no derrumbarse en un lugar inadecuado. Escuchó pasos. Era Amparo. Las dos mujeres se miraron en el corredor estrecho. No había manera de evitar el momento. Fue Isabela quien habló primero, con una valentía que le sorprendió incluso a ella misma. «Usted me recuerda». Amparo la miró con calma. «Sí». Silencio. «Lo siento», dijo Isabela.
Y lo dijo sin adornos, sin contexto, sin excusas. Solo esas 2 palabras que a veces son las más difíciles de pronunciar precisamente porque son las más cortas. Amparo no respondió de inmediato. La miró durante un momento con esa expresión suya de quien evalúa no lo que se dice, sino lo que hay debajo de lo que se dice. ¿Por qué lo hace?, dijo finalmente, no con hostilidad, sino con genuina curiosidad. Isabela tardó. ¿El qué? Juzgar a las personas por lo que llevan puesto. Isabela abrió la boca, la cerró, pensó en la respuesta honesta, que era complicada y tenía raíces largas que no había examinado en mucho tiempo. Pensó en la respuesta fácil, que era una excusa. Eligió algo intermedio que era más cercano a la verdad, porque me enseñaron que eso era lo que importaba, y nunca me detuve a cuestionarlo. Amparo asintió despacio, no con aprobación exactamente, sino con el reconocimiento de quien recibe una respuesta que al menos tiene la dignidad de ser honesta. «Vuelvan a la sala», dijo, «hay que terminar esto». Y entró primero. La segunda parte de la reunión fue diferente, no en los términos técnicos, que siguieron siendo los mismos, sino en algo más sutil. La temperatura emocional del cuarto había cambiado ligeramente. Héctor siguió siendo preciso y profesional, pero había algo en su trato con Rodrigo que era menos distante, como si el receso hubiera ajustado algo invisible. Al final, Héctor presentó la propuesta final de Inversiones Villanueva. Era mejor de lo que Rodrigo esperaba. En lugar del 80% de los activos, Inversiones Villanueva tomaría el 65%, asumiría la totalidad de la deuda con los compradores afectados y le daría a Rodrigo la oportunidad de mantener participación en la operación de los proyectos durante los próximos 3 años, con posibilidad de recuperar hasta un 15% adicional si los resultados lo justificaban. No era una salvación completa, pero era una salida digna. Era mucho más de lo que la situación merecía objetivamente. Rodrigo miró los documentos. Luego miró a Héctor. ¿Por qué estas condiciones? Con lo que usted sabe de nuestra situación, podría habernos ofrecido mucho menos. Héctor lo miró directamente. Porque hay compradores que compraron de buena fe y que merecen ver sus proyectos terminados, y porque destruir completamente a alguien que ya está en el suelo no es negocio, es otra cosa, y yo no estoy en ese negocio. Rodrigo asintió, extendió la mano. Héctor la tomó. Isabela miraba todo esto desde su silla con una mezcla de alivio y algo más complejo que no tenía nombre sencillo, vergüenza quizás, no la vergüenza superficial de haber sido descubierta, sino algo más profundo, la vergüenza de entender por primera vez con claridad la distancia entre la persona que había sido en esa terraza del club y la persona que quería ser. 3 días después de la reunión, mientras los abogados finalizaban los documentos, ocurrió algo que nadie había calculado. Rodrigo tuvo un infarto. Fue en la oficina, a media mañana, mientras revisaba unos planos con su arquitecto, un dolor en el pecho que al principio intentó ignorar y que en cuestión de minutos se volvió imposible de ignorar. La ambulancia llegó en 8 minutos, el hospital más cercano con unidad de cardiología estaba a 20 minutos. Isabela recibió la llamada mientras estaba en el supermercado. Salió corriendo dejando el carrito en el pasillo, subió al carro con las manos temblando y en el camino al hospital hizo 2 llamadas, una a su cuñada para que fuera con los hijos y otra, que ella misma no supo explicar bien después, a Amparo. No tenía claro por qué llamó a Amparo. Tenían el número por los trámites de la negociación. Tal vez fue porque en ese momento Amparo era la única persona que le había dicho algo verdadero en semanas. Tal vez fue porque no tenía a nadie más a quien llamar que pudiera hacer algo real. Amparo contestó al tercer timbre. Isabela le dijo lo que había pasado con una voz que ya no intentaba controlar. Amparo escuchó, preguntó en qué hospital, dijo que iba. El Hospital Universitario de Cartagena tenía una sala de espera de cirugía cardiovascular que Isabela aprendió a conocer en detalle durante las 3 horas siguientes. Las sillas azules de plástico duro, la máquina expendedora en el rincón que solo tenía café negro y galletas de naranja,
el televisor en la pared con el sonido apagado, que pasaba noticias que nadie miraba, el olor específico de los lugares donde el tiempo se vive de manera diferente. Amparo llegó 40 minutos después de la llamada, sola, sin el traje de las reuniones, con ropa sencilla y el cabello recogido. Se sentó junto a Isabela sin preguntar si podía. Le preguntó cómo estaba Rodrigo, qué había dicho el médico, cuánto tiempo llevaban esperando. Isabela respondió con la voz fragmentada de quien lleva horas sosteniendo algo muy pesado. Héctor llegó media hora después, también sin aviso. Se sentó al otro lado de Isabela, pidió 2 cafés de la máquina aunque eran malos, le puso uno en la mano a Isabela sin decirle nada y se quedó ahí. Isabela los miró a los dos, a estos 2 desconocidos que 3 semanas antes habían sido el blanco de sus burlas y que ahora eran las únicas personas sentadas con ella en esa sala de espera, mientras el resto de su mundo social había desaparecido con la misma velocidad con que desaparece el dinero cuando se acaba. ¿Por qué están aquí?, dijo Isabela, no con ingratitud, sino con genuina incomprensión. Héctor tomó su café. «Porque usted llamó. Eso no obliga a nada». «No», dijo él, «pero aquí estamos». Silencio. «Yo fui muy grosera con ustedes», dijo Isabela. Era la primera vez que lo decía directamente frente a Héctor. «Sí», respondió él sin rodeos, pero sin dureza. «¿Y aún así?» «Aún así», confirmó Héctor, y no agregó nada más, porque no era necesario. El médico salió 2 horas después con buenas noticias relativas. El infarto había sido moderado, habían logrado estabilizar a Rodrigo, necesitaría un procedimiento de cateterismo al día siguiente y una recuperación de varias semanas, pero el pronóstico era favorable. No había daño irreversible. Isabela lloró, de alivio, de agotamiento, de todo lo que había estado comprimiendo durante semanas y que encontró en esa noticia una pequeña fisura por donde salir. Amparo le puso una mano en el hombro. No dijo nada. A veces el silencio acompañado es exactamente lo que hace falta. Esa noche, después de que Isabela pudo ver a Rodrigo unos minutos y de que la cuñada llegó para quedarse con él, Héctor y Amparo la llevaron a cenar a un lugar sencillo cerca del hospital porque hacía horas que no comía. No fue una cena de negocios ni una cena de reconciliación formal. Fue simplemente 3 personas comiendo sopa de pescado en un restaurante de plástico y manteles de cuadros, hablando de cosas que no tenían que ver con contratos, ni con el club náutico, ni con nada de lo que había pasado. Héctor contó cómo había empezado, no con dinero, sino con un camión de transporte de materiales de construcción que su padre le había dejado al morir y que él había usado durante años antes de que el negocio creciera. Amparo contó que había estudiado contabilidad de noche mientras trabajaba de día en una tienda de telas, que los primeros años habían sido muy difíciles y que había momentos en que la ropa que llevaban era exactamente la clase de ropa por la que otros los juzgaban. Isabela escuchó todo esto y entendió con una claridad que dolía un poco que había pasado años midiendo a las personas con una vara que no medía nada real. ¿Cómo aprendieron a no importarles?, preguntó Isabela. Amparo la miró. No es que no importe, es que aprendimos que la opinión de alguien que no nos conoce no dice nada sobre nosotros, solo dice algo sobre ellos. Isabela pensó en eso por un momento. ¿Y la mía? ¿Qué dijo sobre mí? Amparo no respondió de inmediato. Luego dijo con cuidado. Dijo que eras una persona que todavía tenía cosas que aprender, como todos. La recuperación de Rodrigo tomó 6 semanas. 6 semanas en que el mundo que habían conocido siguió reordenándose de maneras que no siempre eran cómodas, pero que poco a poco empezaban a tener una lógica diferente. Los documentos con Inversiones Villanueva se firmaron desde el hospital, con Rodrigo todavía en recuperación, en una ceremonia sin ceremonia, un abogado, unos papeles, unas firmas. Héctor visitó a Rodrigo una vez durante su internación, no por obligación, sino porque quería ver cómo estaba. Hablaron durante media hora de cosas que no eran los proyectos,
de sus hijos, de Cartagena, de lo que cada uno pensaba sobre el mar. Rodrigo le dijo que no entendía por qué había sido tan generoso con las condiciones del acuerdo. Héctor respondió algo que Rodrigo repitió después muchas veces. Los negocios que se construyen sobre la ruina de otros no duran. Los que se construyen sobre la recuperación de otros, sí. Isabela, entretanto, estaba pasando por algo que no tenía nombre claro, pero que se parecía mucho a una reconstrucción. No de sus finanzas, que eso tomaría tiempo, sino de algo más interior. Había llamado a Daniela Salas, la más joven de sus amigas del club, la que había dudado antes de reírse, la que había llamado para preguntar si estaba bien. Se habían tomado un café. Isabela le había dicho la verdad sobre la situación, sin el barniz con que antes cubría todo. Daniela la había escuchado con esa genuinidad torpe suya que Isabela había aprendido a ver como virtud y no como ingenuidad. De Paula Ríos no había sabido nada, y había descubierto que eso dolía menos de lo que esperaba. 3 meses después de la firma de los documentos, uno de los proyectos residenciales de Montoya, ahora bajo la administración de Inversiones Villanueva, con Rodrigo como gerente operativo, entregó sus primeras unidades. Fueron 42 familias que habían comprado de buena fe y que llevaban años esperando. La entrega fue un evento pequeño, sin prensa, sin discursos largos. Héctor estuvo presente, Amparo también. Isabela observó cómo Héctor saludaba a cada familia, cómo se agachaba para hablar con los niños, cómo escuchaba a una señora mayor que le contaba que había ahorrado 12 años para comprar ese apartamento, cómo Amparo tomaba nota de los pequeños detalles que todavía faltaban por resolver en las unidades entregadas. Y pensó en la terraza del club náutico, en la camisa sin marca, en la limonada, en lo absolutamente equivocada que había estado sobre lo que significa ser alguien. 6 meses después de todo eso, en una tarde de sábado, Isabela estaba en el mismo club náutico, no con Paola ni con la dinámica de antes, sino con Daniela y con Amparo, a quienes con el tiempo se había acercado de una manera que ninguna de las tres había planeado, pero que se había dado con la naturalidad de las cosas que tienen sentido. Héctor y Rodrigo estaban en otra mesa, hablando de los siguientes proyectos con la energía tranquila de 2 hombres que han encontrado una forma de trabajar juntos que funciona. Esteban, el mismo mesero joven de aquella primera tarde, les trajo las bebidas. Reconoció a Héctor y Amparo con una sonrisa. Héctor lo llamó por su nombre, le preguntó si seguía estudiando. Esteban dijo que sí, que había entrado a la universidad en el turno nocturno. Héctor le dijo que eso era lo más importante que iba a hacer en su vida y que no lo soltara. Isabela observó todo esto desde su silla. Luego miró la mesa, la copa en su mano, el mar brillando afuera por las ventanas. Daniela, que tenía esa costumbre suya de decir las cosas directamente sin darse cuenta de que las está diciendo, comentó: «Qué diferente se ve todo desde acá, cuando uno mira con otros ojos». Isabela la miró, y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad. «Sí», dijo, «completamente diferente». Afuera, el mar cartagenero seguía siendo el mismo de siempre, indiferente y hermoso, sin importarle nada de lo que los seres humanos construyen o destruyen a su orilla. Pero en esa terraza algo había cambiado. No el lugar, sino las personas que lo habitaban. Y eso, a veces, es suficiente para que todo parezca nuevo. Esta es la historia de personas que aprendieron, de maneras distintas y a distintos precios, que el valor de un ser humano no cabe en una etiqueta ni en el precio de una camisa, que la bondad no es ingenuidad, sino una forma de fortaleza que los que tienen miedo no se pueden permitirse, y que a veces el destino nos pone exactamente frente a la persona que juzgamos, no para humillarnos, sino para darnos la oportunidad de convertirnos en alguien mejor. Si esta historia te hizo pensar en alguien, en una situación que viviste, en algo que quisieras haber hecho diferente, o en algo de lo que te sientes orgulloso, cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leer cada uno.
Comparte este video con alguien que necesite recordar hoy que las personas valen más de lo que muestran a primera vista. Y si todavía no eres parte de esta familia, suscríbete a Finales Asombrosos. Aquí cada historia es un mundo completo, lleno de humanidad y de finales que no olvidarás. Nos vemos en la próxima historia.